Hola, soy el profesor Emilio Martí y estamos en Matemáticas en la Fila. Hoy hablaremos el tema de las derivadas parciales de segundo orden. Bueno, a esta altura ya empezando con este video, deberíamos tener ningún problema en poder derivar funciones por lo menos de dos variables, y esas son las derivadas de primer orden. Por ejemplo, si uno tiene la función f de x, y, ahí tengo definidas las dos variables. Recuerden que hemos trabajado siempre y en cálculo 1 ocurrido funciones de esta forma, f de x. Esta es una función de una variable. Esta es una función de dos variables. Esta sería una función de tres variables que no se ve en este curso, pero ahí tenemos, digamos, la diferencia potente. Una variable x, dos variables, que en este caso ponemos xy, pero puede ser st, ry, lo que sea. Lo importante es que tengamos aquí dos variables en juego. Y esta es una función de tres variables, x y z. ¿Ya? Si uno tiene, por ejemplo, esta función, y cuadrado, podemos calcular las derivadas de primer orden, que ya sabemos que son dos, que las denotamos de la forma df de x, o también f sub 1. Vamos a calcular al tiro, y la segunda derivada parcial de primer orden es df de y, que es la f sub 2. Recordemos que para derivar funciones de dos variables, o de tres variables o hacia arriba, o de n variables, descontando el caso 1, se deriva con respecto a la variable que se nos pide, y todas las otras pasarían a ser constantes. En este caso, si quiero derivar con respecto a x, y el y cuadrado pasa a ser constante, no se deriva, así que vamos a dejar el tiro ahí escrito, y derivamos x4, como si fuera una función de una variable, y eso es 4x cubo. Ahí tengo la primera derivada de primer orden. Solamente una derivada. Si ahora quiero sacar la derivada con respecto a la segunda variable, no derivo el x4 porque pasaría a ser constante respecto a la variable a derivar. Derivo y cuadrado como si fuera una variable, y eso es 2y. Y acá tenemos entonces las dos únicas derivadas parciales de primer orden para funciones de dos variables. Si tuviéramos funciones de tres variables, habrían tres derivadas parciales de primer orden, una con respecto a x, después con respecto a y, después con respecto a z. Cuando yo tomo estas derivadas de primer orden y las vuelvo a derivar, aparecen las derivadas de segundo orden. Ahora, antes de calcular estas derivadas, vamos a hacer aquí un pequeño diagrama. Inicialmente tengo la función f. Voy a escribirla de dos variables. Cuando la derivo por primera vez, voy a tener dos funciones nuevas, que las escribimos como f sub 1, f sub 2. Acá tenemos las derivadas de primer orden, que son dos, ahí las hemos calculado. Cosa importante, la función original, no la derivada, depende de dos variables. Las derivadas parciales vuelven a depender de dos variables, por lo tanto pasarían a ser unas nuevas funciones a las cuales yo la puedo volver a derivar. Por lo tanto, si esta es una función nueva de dos variables, aunque sea la derivada del primer orden, pero es una función nueva, es como si fuera una g y una h. Esta función la puedo volver a derivar y voy a poder sacar su derivada con respecto a x, lo voy a dejar ahí como referencia, con respecto a y esa también la puedo volver a derivar. Recuerden que esta fue... Pongo la x pensando que la derivé con respecto a x, y pongo la y pensando que la derivé con respecto a y. Cuando tomo esa la puedo derivar con respecto a x o con respecto a y. Y esa que ya está derivada con respecto a y la puedo derivar con respecto a x y nuevamente con respecto a y. Aquí aparecen las derivadas de segundo orden. Son cuatro. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la 1, 1. No se lee 11, se lee 1, 1, pensando en que hemos derivado primero con respecto a la primera variable. Ese primer 1 es con respecto a esa variable, y el segundo 1 porque lo volví a derivar. Sus dos subíndices me indica derivada de la derivada. Por ejemplo, esta secuencia sería la f2, 2. Primero con respecto a y, y la vuelvo a derivar con respecto a y. Esta la vamos a escribir como f21 o f2, 1. Primero la derivé con respecto a x, y esta la derivé con respecto a la segunda variable. Y esta sería entonces la f sub 1, 2. Primero la derivé con respecto a y después la derivé con respecto a x. Ahí tenemos entonces todas las derivadas de segundo orden, que son 4. Llego hasta aquí la secuencia porque lo demás sería
poner 2 derivadas por acá, 2 por acá, 2 por acá, 2 por acá, tendrías todas las derivadas de tercer orden que pasarían a ser 8 funciones más, ¿ya? Lo importante es esta cadena que en algún momento la vamos a volver a utilizar. Por ahora estamos explicando más o menos cómo podemos calcular derivadas de segundo orden, la derivada de la derivada. Teniendo esto ya listo, podríamos calcular, por ejemplo, las 4 derivadas de segundo orden, que la voy a escribir F1. La F1 es esta, así que esta la voy a volver a derivar. No derivo el y cuadrado, porque estamos derivando con respecto a x, y derivo 4x cubo, que es 12x cuadrado. Vamos a calcular el tiro la F22, o la F22, mejor dicho. Es esta, corresponde a S2, y la vuelvo a derivar con respecto a la misma variable. Así que es esta con respecto a y, 2x4. Eso vale 1 con respecto a y. Hemos calculado esa, y vamos a calcular la F21 y vamos a ver qué pasa con la F12. Ya. ¿Cómo obtengo esta? Primero la derivo con respecto a x, así que es esta. Y ahora la derivo con respecto a y, así que es esta con respecto a y. No derivo el x cubo, porque estamos derivando con respecto a y, y derivo el 4y cuadrado, que es 8y. ¿Cómo obtengo esta? Busco primero la derivada parcial de primer orden con respecto a y, que es esta, y la derivo ahora con respecto a x. Y ahí me queda 8x cubo y. Bueno, si ustedes se dan cuenta, estas derivadas parciales son iguales, evento o propiedad, que para este curso no la vamos a fundamentar matemáticamente, pero casi en su globalidad, en términos de ejercicios para este curso, insisto, las derivadas que se llaman las derivadas mixtas van a ser siempre iguales. No, esto no siempre ocurre, no siempre ocurre, ¿ya? Quizás por ahí vamos a mencionar en algún momento por qué son iguales y bajo qué condiciones son iguales, ¿ya? Por ahora, y para este video inicial, simplemente reconocer funciones de dos variables nuevamente, recordar un poquito cómo se deriva o cómo se encuentran las de primer orden y cómo se obtienen las de segundo orden, que son 4. En rigor, pasarían a ser 3, pues sería 1, 2, y algunas de estas van a ser iguales, así que por lo tanto tendríamos XX como una parcial de segundo orden, la segunda de segundo orden, y alguna de estas va a coincidir con la otra, así que pasarían a ser 3 derivadas de segundo orden, aunque sabemos que son 4, ¿no? Ya, esto sería. Espero que lo hayan entendido y vamos a hacer un par de problemas a continuación. Que estén bien. Chao, chao.